Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día espectacular y lleno de buenas vibras. Y hoy, amigos, prepárense porque nos vamos a sumergir en un tema que ha incendiado las redes sociales, que ha generado debates interminables y que ha sido, sin duda, uno de los grandes terremotos del mundo del espectáculo, la bomba de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo han escuchado bien. La verdad, o al menos lo que se rumorea, está a punto de salir a la luz. Vamos a desmenuzar qué ocurrió, qué se dijo, qué se especuló, y sobre todo, vamos a intentar armar el rompecabezas de esta relación que nos cautivó y de sus supuestos problemas que la terminaron por romper. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Aquí hablamos sin tapujos de todo lo que ocurre en el mundo de las celebridades, series turcas, chismes jugosos y mucho más. Así que suscríbete y únete a la familia. Y no te olvides de dejar tu like si disfrutas del contenido, eso me ayuda muchísimo. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que por un tiempo parecían sinónimos. Protagonistas de la exitosísima serie Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador, nos enamoraron con su química, su conexión palpable y, por qué negarlo, la belleza que irradiaban en la pantalla. Era imposible no encariñarse con Sanem y Can, los personajes que interpretaron y muchísimos fans, soñaban con que esa magia trascendiera la ficción. Veíamos esas miradas cómplices, esos gestos, esa conexión casi mágica y claro, las expectativas se dispararon. Y como suele suceder en estos casos, los rumores comenzaron a circular con fuerza. Se decía con insistencia que entre ellos había algo más que una simple relación laboral, que la chispa traspasaba la pantalla y que estaban, o habían estado, en una relación sentimental. Fotos, vídeos y entrevistas eran analizados al milímetro en busca de cualquier indicio que confirmara las especulaciones. Los paparazzi los perseguían sin descanso y cualquier gesto, cualquier mirada, cualquier palabra era motivo de análisis y debate. Los fans enloquecían, las redes sociales se convertían en un hervidero de opiniones, teorías conspirativas y deseos, tanto positivos como negativos. Pero, ¿qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Qué es lo que salió a la luz? La verdad, como suele suceder en estos casos, es un tanto más compleja, llena de matices y, por qué no decirlo, envuelta en un halo de misterio que alimenta aún más la curiosidad del público. Lo que sí podemos afirmar es que la relación entre Demet y Can, al menos públicamente y tal como la conocíamos en Erkenci, terminó de manera abrupta, generando un gran revuelo y dejando a muchos con el corazón roto, por no decir desilusionados. Para entender esta bomba en su totalidad, es crucial analizar la personalidad de ambos protagonistas. Can Yaman, por ejemplo, es conocido por su talento innegable, su atractivo físico que derrite corazones y también, hay que decirlo, por su carácter fuerte y su actitud directa. Ha tenido algunos roces con los medios de comunicación, momentos de controversia pública por declaraciones o acciones consideradas polémicas, y esto, inevitablemente, ha afectado su imagen, generando tanto admiración como críticas y diversas opiniones entre el público y la prensa. Algunos lo ven como un hombre auténtico, fiel a sus principios, que no teme decir lo que piensa, otros como una persona con un ego desmedido o con dificultades para gestionar la presión mediática. Por otro lado, tenemos a Demet Özdemir, que con su encanto natural, su profesionalismo intachable y su belleza sutil, siempre ha mantenido una imagen más discreta y reservada. Aunque también ha tenido sus propios momentos en la prensa rosa, generalmente ha preferido mantenerse al margen de los escándalos y enfocarse en su trabajo. Su sonrisa contagiosa y su actitud positiva la han convertido en una de las actrices más queridas del panorama turco, y su profesionalismo la ha posicionado como una figura respetada en la industria. Las tensiones entre ambos, según diversas fuentes y rumores, comenzaron a aflorar, o al menos a hacerse más visibles, durante la filmación de Erkenci. Se decía que las exigencias de Can Yaman, sumadas a su carácter y a su creciente popularidad, generaron algunos conflictos en el set de grabación. Algunas versiones, y repito, son versiones no confirmadas, apuntan a que el actor buscaba tener un mayor control sobre la producción, sobre el guión, sobre la dirección, lo cual no habría sido bien recibido por todos, especialmente por el equipo técnico y, supuestamente, por la propia Demet. Y es aquí donde los rumores sobre el qué más entre ellos, es decir, sobre la posible relación sentimental, se intensifican y se contradicen.
Se dice que sí, que hubo una relación, un romance, pero que este no funcionó debido a las diferencias de personalidad, a los conflictos laborales y a las presiones externas. Otros aseguran que todo fue una estrategia de marketing para promocionar la serie, para generar expectación y mantener el interés del público, y que en realidad nunca hubo nada más allá de una amistad. La verdad, como digo, es difícil de precisar y probablemente solo la conocen ellos dos. Una de las mayores polémicas que rodea esta historia es la supuesta ruptura y la posterior distancia que se instauró entre ambos actores. Después del éxito arrollador de Erkenci-Kuş, Demet y Can no volvieron a trabajar juntos y, según los reportes, y aunque no hayan existido declaraciones oficiales al respecto, ni siquiera se hablan. Esta distancia, alimentada por el silencio de ambos y por las declaraciones ambiguas que han hecho en diversas entrevistas, ha avivado aún más los rumores, las especulaciones y las teorías de todo tipo. Se habla en algunos círculos de celos profesionales, de egos inflados, de ambiciones desmedidas y, por supuesto, de intereses económicos que pudieron haber influido en su relación. El éxito de Erkenci-Kuş les abrió las puertas a ambos a nivel internacional, y cada uno tomó caminos diferentes. Can Yaman se enfocó en su carrera internacional, participando en proyectos en Italia, España y otros países, consolidándose como un actor de renombre fuera de Turquía. Demet Özdemir, por su parte, continuó su exitosa trayectoria en su país natal, protagonizando otras series muy populares y afianzando su posición como una de las actrices más cotizadas del momento. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué podemos considerar como la verdad en esta historia que parece sacada de una telenovela? Bueno, como dije al principio, la verdad es relativa y depende de la perspectiva de cada uno. Lo que sí sabemos, o al menos podemos deducir por el comportamiento de ambos, es que la relación entre Demet y Can, tal como la conocimos en Erkenci-Kuş, no prosperó fuera de la pantalla. Los rumores sobre su enemistad y su distanciamiento son constantes, y aunque no haya una confirmación oficial, la falta de contacto y las declaraciones ambiguas de ambos actores parecen confirmarlo, o al menos no desmentirlo. Ahora bien, es crucial ser cautelosos con las fuentes de información que consumimos y con la información que encontramos en las redes sociales, porque estas pueden ser un arma de doble filo. Allí se difunden rumores, se crean noticias falsas, se manipula la información para crear controversia, generar clics y, en definitiva, para obtener algún beneficio, ya sea económico o simplemente para alimentar el morbo y el sensacionalismo. Es importante contrastar la información, buscar fuentes confiables, verificar los hechos y no dejarnos llevar por las emociones, por el amarillismo o por las tendencias del momento. En el caso de Demet Özdemir y Can Yaman, es importante recordar que son personas, seres humanos con sentimientos, con vidas privadas y con el derecho a decidir sobre sus relaciones y sobre sus carreras. Aunque sean figuras públicas y deban, en cierta medida, lidiar con la exposición mediática, tienen derecho a su privacidad y a tomar decisiones que consideren mejores para su bienestar y para su futuro. Es fundamental respetar sus decisiones y no caer en el acoso, en la difamación ni en la invasión de su vida personal. La bomba de Demet Özdemir y Can Yaman, en definitiva, es un claro reflejo de cómo funciona el mundo del espectáculo, un mundo donde la fama, el éxito, la presión mediática, los intereses económicos y las expectativas del público juegan un papel fundamental. La fama y el éxito pueden ser efímeros y la presión constante por mantener la atención del público puede generar conflictos, tensiones y, en algunos casos, el desgaste de las relaciones. Los intereses económicos, por otro lado, pueden influir en las decisiones de las celebridades, en la elección de sus proyectos y en la forma en que gestionan su imagen pública. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una historia con muchas aristas, con muchos misterios por resolver, llena de rumores, especulaciones y, sobre todo, de un gran interrogante: ¿qué pasó realmente entre ellos? La verdad probablemente la conocen ellos dos y, quizá, algunos de sus círculos más cercanos. Y si algún día deciden revelar todos los detalles, seremos los primeros en contárselo, por supuesto. Mientras tanto, podemos analizar los hechos, sacar nuestras propias conclusiones, basándonos en la información disponible, pero siempre con respeto y con cautela. No podemos olvidar que detrás de las cámaras, detrás de las luces y del glamour, hay personas con sentimientos, con sueños y con el derecho a vivir sus vidas de la forma que consideren más apropiada. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo sobre la bomba de Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos intentado arrojar algo de luz sobre este tema tan comentado y controvertido,
aunque sabemos que la verdad absoluta es difícil de alcanzar, sobre todo en un ambiente tan mediático y lleno de rumores como el del mundo del espectáculo. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Si te gustó el vídeo, no olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos, activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo contenido y, por supuesto, suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Déjame en los comentarios qué opinas de esta historia. ¿Crees que hubo algo más entre Demet y Can? ¿Crees que algún día sabremos la verdad completa? ¿Cuál es tu opinión sobre sus carreras y sus decisiones? Me encantaría leer tus opiniones y debatir con ustedes. Y recuerda, activa la campanita para estar al tanto de todas las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.